La Biblia dice que ya sos ciudadano del cielo, pero estás viviendo como si fueses uno de la tierra. Hay un mapa que te muestra quién sos en Cristo, por qué fuiste elegido y por qué estás viviendo. Ese mapa lo podés encontrar en Efesios capítulo 1 del verso 3 en adelante. Y hoy vamos a ver algo muy particular, que Dios no hizo nada al azar, que todo tiene un propósito. Y en ese propósito estás vos incluido. A continuación vas a ver un devocional que compartí con los hermanos de la iglesia, pero que es para vos también. Si te es de bendición, compartilo, dale un me gusta, deja algún comentario y que te sea de bendición. Hoy nos toca compartir Efesios del versículo 3 al 14. Y todos sabemos que el libro de los Efesios es la unión con Cristo. El libro de los Efesios justamente se trata de eso, del amor con Cristo, de la unión con Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3 y vamos a ir comentando, como hacemos siempre, los versículos y vamos a ir desarrollando esta sección. Yo le puse como título El propósito en Cristo y ustedes van a ver ahora por qué. Ya mencionamos que la carta a los Efesios es esa unión con Cristo y esto tiene una base, una unión con Cristo como dice en Juan 15. Ahora vamos a ver todas las veces que aparece la preposición en esta sección y vamos a ver por qué decimos que es la unión con Cristo como aparece en Juan 15. Todos conocemos la parábola de la vid, ese ejemplo que Jesús mismo da y dice que en Cristo todo lo podemos. Él dice, separado de mí, dice, ustedes nada pueden hacer. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, y es la misma idea que aparece allí. Y esto tiene una base porque no es solamente la unión con Cristo, sino que se desprende una base que es la santidad y el amor. Y nosotros vemos que la santidad es vertical de nosotros hacia Dios, pero el amor es horizontal hacia nuestros hermanos y quien nos rodea, porque el Señor mismo dijo que tenemos que bendecir y tenemos que amar aún hasta a nuestros enemigos. Y esto es fundamental de saberlo. Así que dice allí el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allí la idea es que no son dos personas distintas, sino que es Dios y además el Padre de Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí aparece el primer en, haciendo referencia a que todas las cosas que vamos a ver en esta sección solamente se consiguen en Cristo. Y yo estaba notando algo muy particular, que aparece 9 veces esta preposición en estos 12 versículos. Dice, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, aparece de vuelta, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Y aquí en este verso 4 ya vemos la base que veníamos comentando de la santidad y el amor. No puede haber santidad sin amor y no puede haber amor sin santidad. Son cosas que están directamente relacionadas y que no podemos separar estas cosas de una de la otra. ¿Por qué? Bueno, porque santidad sin amor es legalismo y amor sin santidad es libertinaje. Y esto lo tenemos que entender nosotros y practicarlo.
Pero aquí aparece otra cosa muy interesante. Noté todas las conjunciones, esta palabra para, que son conjunciones explicativas y siempre significan propósito, y por eso yo le puse como título Propósito en Cristo, porque vamos a ver ahora la cantidad de veces que aparece esta palabra. Yo las anoté y aparecen en estos 12 versículos 7 veces esta preposición. Dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y vamos a hacer un freno acá, vamos a poner un freno, porque hay algo que dice el apóstol Pablo, muy especial. Nosotros muchas veces hemos repetido que el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo. Y aquí hay algo muy interesante, porque el apóstol Pablo no dice que nos eligió desde la fundación del mundo, sino que dice que desde antes. Dios, aún sabiendo, viendo el panorama completo, viendo el fin de la pintura, el fin del cuadro, Él ya había predestinado un medio de salvación. Y ya en los planes de Él estaba redimir a la humanidad. Y esto es algo muy importante. Y no lo pone en algo abstracto, algo genérico. Él lo pone en algo personal. Porque dice que nos escogió antes desde la fundación del mundo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. ¿Vieron? Aparece para en el verso 6 y aparece en. Dice, y miren el verso 7 cómo empieza. En quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí vamos a ir diseccionando esta parte, porque nosotros sabemos que el libro de los Efesios es afín con el libro de Colosenses. Y nosotros sabemos que Colosenses es una carta, un libro, en donde Cristo se muestra como el ser superior de todo y que todo está completo en Él y que Él sostiene todas las cosas. Y ahora vamos a ver algunas de esas preposiciones para, porque yo anoté, por ejemplo, en el verso 4, la palabra para marca el propósito de la santidad. Pero ya en el verso 6, en el que leímos, el para marca el propósito de la alabanza. Y me llamó la atención porque él pone esta preposición en 3 versículos, marcando lo importante que es la alabanza en el Señor. Y no es una alabanza, como enseña siempre nuestro pastor, que es cantar y aplaudir, sino que es una alabanza en el sentido de nuestra integridad, de nuestro testimonio. Desde que nosotros nos levantamos y apoyamos el pie en el piso, ya estamos siendo de alabanza para Cristo. Y ustedes los van a ver que ahora se
se repite esta preposición marcando el propósito de la alabanza en el verso 6, en el verso 14 y en el verso 12. Ahora lo vamos a tocar a esos temas. Dice en el verso 10, aquí hay otra, otra preposición, otro propósito. Dice, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto que están en los cielos como que están en la tierra. Y este es, con miras a restaurar, es otra vez ese para. Y yo marqué lo que mismo el Señor vino a hacer, que lo pueden leer ustedes allí en Colosenses capítulo 1, versículo 20, que Él vino a redimir todas las cosas, y la idea es de poner todo bajo un mismo mandato, todo bajo los pies de Cristo. Y esto es algo muy importante, porque no solamente viene a redimir, sino que viene a ordenar todas las cosas con el mismo fin que tenía antes de que el hombre introdujese el pecado a la humanidad. Y esto es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque Cristo vino a restablecer el orden de las cosas, y nosotros somos los primeros en estar en esa redención. Y el Señor nos dice a través de Pablo en el versículo 3 que esta redención ya nos pone como ciudadanos del cielo. Dice, miren lo que dice allí el verso 3, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros, el Señor mismo nos dijo, dice, ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. Nosotros en Cristo, ya somos ciudadanos del cielo. Y eso es algo muy, pero muy importante. Y se me coló el para del verso 8. Dice, y nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando aparece esta palabra misterio es justamente el evangelio que se hizo alcanzable para toda la humanidad. El evangelio que es para todos. Antes en el Antiguo Testamento estaba encubierto este misterio, pero después que vino Cristo, este misterio ya fue puesto al descubierto. Pero miren cómo el Señor en Cristo nos bendice también. Pone ese para de propósito. Porque dice que nos va a dar inteligencia y sabiduría. Y es justamente lo que dice allí también Colosenses, en el capítulo 1, que nosotros estamos completos en Él. Que a nosotros no nos falta nada en Cristo. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que esa unión con Cristo justamente data de que nosotros no nos podemos separar de Él, como dice justamente allí en Juan 15. Y seguimos porque en el verso 11 hay algo muy, muy lindo para destacar, porque dice, en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte. Y yo me puse a investigar porque a ustedes les puede llamar la atención esta palabra. ¿Cómo que suerte? ¿Cómo que en el Señor tenemos suerte? Y justamente no es esa suerte del azar, sino que es la seguridad. Se toma un término que se conocía en la época de los agrimensores. Ustedes pueden recordar cuando David cita en el Salmo 16, versículo 6, que dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Los agrimensores marcaban los terrenos con cuerdas
Y él dice, las cuerdas me cayeron. Y ustedes pueden decir que es tipo una especie de suerte, pero no. El significado es el mismo. Es Dios quien ya ha decidido marcar el terreno. Y este terreno justamente somos nosotros. Porque miren lo que dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Y yo le puse aquí este versículo, ustedes pueden ver que las referencias seguramente no está, pero yo le puse como una referencia a Colosenses 2.9, justamente en donde nosotros estamos completos en Cristo. Dice, a fin, este propósito, el propósito final, de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Vieron? Aquí está otra vez ese para con el propósito de alabanza. Para que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Mire el verso 13, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él. Nosotros estamos en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí yo noté algo muy, muy, muy interesante también, porque dice, habiendo oído la palabra, nosotros siempre tenemos, antes de dar nuestros primeros pasos en el Evangelio, oír la palabra. Después, creer. Entonces, nosotros oímos, creemos y somos guardados en Cristo. Es muy importante esto, porque si nosotros nunca oímos la palabra, es muy difícil que podamos creer y que nos podamos guardar en Cristo. Y termina en el verso 14, el cual es la zarra de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y todos sabemos que esa palabra arras viene del arameo, que es la palabra arrabona, y es esa garantía que se ponía. El pastor siempre enseña de que este era el título de propiedad que garantizaba nuestro terrenito en el cielo. Y esto es muy importante. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y Él es la garantía de que vamos a ir al cielo. El Señor dijo que Él iba a dejar al Consolador a la tierra y que Él nos iba a venir a buscar. Y el Espíritu Santo justamente es esa garantía, que nosotros estamos seguros de que Él va a volver. Y termina justamente con ese para de que otra vez marca que es el propósito de la gloria. Y yo noté algo muy importante también en estos versículos, en donde se muestra a Dios Padre como el que elige, como el que está siempre extendiendo esa oportunidad. A Cristo, al que redime, y el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de que todo esto va a suceder. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Así que, bueno, vamos a orar. Es un lindo libro para estudiar, porque nos enseña que en Cristo tenemos todas las cosas.